Zambrano Pasquel, una eminencia en los temas de análisis constitucionales y también en el plano de lo que tiene que ver con la parte de la criminología. Vamos a topar varios temas con él y también está nuestra querida amiga. Sí, muy buenas tardes, le saluda Laura Franco de Ecuador Informa TV. Es un gusto saludar al doctor Zambrano Pasquel. De verdad, para nosotros, siempre aquí entrevistándolo con el compañero Hugo Jacome, Radio TV Noticias de Ecuador Informa TV. Doctor, hay una situación, ya el famoso juicio político del señor Mario Godoy, toda esa fanfarria con la que se llevó a efecto este proceso, y a ojos vistas uno se da cuenta de que se percibe que el gobierno lo quiso mantener hasta lo último. Es evidente eso. Pero él renunció, como vivimos en un país como el de Mr. Bean, y se va sacándole la lengua, digamos, a toda la opinión pública, ¿no? Pero ya terminó ese caso. Ahora, ¿qué ocurre? ¿Qué hay que hacer ahí en ese sentido, doctor? A ver, Mario Godoy... Perdón, y ponen uno en el Consejo de la Judicatura, sí, que no es ni abogado. ¿Dónde estamos? Mario Godoy es un capítulo en esta toma de la justicia en el Ecuador. Ya, ese capítulo se cierra, se va de manera deshonrosa, puso en juego, hay un daño reputacional enorme incluso a la cónyuge. No midió ni siquiera las consecuencias. Asumo que debe querer mucho a la cónyuge, pero sabiendo que estaba pisando líneas rojas, se mantuvo hasta el final en el cargo. Ahora sí, todos aplauden la ida de Mario Godoy, pero aquí hay un tema que recordar. Mario Godoy llega ahí en el segundo momento por una coyuntura política, un acuerdo entre Revolución Ciudadana y el partido de gobierno ADN. Yeah. Ahora ya se suman y consiguen 148 votos para votarlo del cargo. Hacen un poco idea también de lámpara que la Fiscalía está abriendo una investigación. Pues bueno, en realidad hay la imputación de una serie de actos delictivos que deben investigarse porque puede haber tráfico de influencia, obstrucción a la justicia, entre otros temas. Pero ya veremos qué pasa con una fiscalía absolutamente sin confianza en el país. Por otro lado, quien debía reemplazarlo, la señora Villasís, yo no la conozco, pero a ella la manda al banco el Ministerio de Trabajo, apareciendo dizque una obligación que ya tendría pendiente con el Seguro Social, ¿y qué le impedía? Cuando el SRI dice que ya no debe nada, ha tratado de que se rectifique, no se consiguió, finalmente desiste del tema y hablaba con abogados que manejan muy bien este tema de información y dice que por qué no pidió más bien un habeas data para apreciar el error y consecuentemente rectificar en el Ministerio de Trabajo ese asiento falso. Es posible que vaya en esa línea, pero en estos tiempos de apuro también ya la Corte Nacional no esperó mucho más, ya envió una nueva terna que está presidida por una jurista y académica, Pío Caicedo, que puede ser que ella sea la persona más opcionada por presidir la terna de la Corte Nacional de Justicia para el Consejo de la Judicatura. Y eso ya veremos qué ocurre en esa línea, pero el hecho cierto es que además que se lo encarga a Damián Larco, un economista. Yo voy a recordar que durante la administración del presidente Correa, sí es verdad, un economista presidió el Consejo de la Judicatura. No es lo ideal, pero un economista maneja números, puede que sea un buen administrador, pero se supone que para administración de justicia lo ideal sería un abogado. Pero bueno, ahí está. Lo sospechoso es que proviene Larco. ¿De dónde proviene? Proviene del Ejecutivo. Esto es lo que da pauta para que se diga que el Ejecutivo tiene una incidencia muy alta en la administración de justicia cuando hay temas, y ya lo ha dicho Larco, hay temas interesantes y pendientes como cuáles. No se designan aún a los jueces constitucionales. Para evitar el abuso con las medidas cautelares y las acciones de protección y los habeas corpus.
para evitar que haya otro Curipayo que tramitó más de 300 habeas corpus, para que no haya otro juez de Manglar Alto, no haya otro juez de Pedernales, de cualquier otro lugar del país. Entonces, la idea de que haya jueces constitucionales está demorada. Ahora ya dice el presidente encargado, Larco, que van a ir con los jueces constitucionales y además que se va a proceder a designar a los jueces de la Corte Nacional de Justicia. Es que en el Ecuador y en la toma del poder, el poder político tomándose al poder judicial, lo que remarcamos más de una vez, la politización de la justicia, el caso más evidente, incuestionable, incontrastable, es el caso Soborno. Claro. Donde de 9 jueces, 2 jueces eran titulares o 3. El resto eran jueces traídos de provincia, jueces transitorios temporales, cargos que no existen en la Constitución ni en el Código Orgánico de la Función Judicial. Y como he dicho en otro momento, repito, Perú y Venezuela han sido condenados en el sistema interamericano porque la mala presencia de esos jueces temporales no garantiza independencia, no garantiza imparcialidad. Entonces, ya van a ver, le van a meter las manos a la Corte Nacional, veremos qué ocurre. Pero la presencia de los jueces temporales es funcional en un momento dado a este manejo de la justicia desde el poder político. Muy bien. Doctor Pasquel, hablando de la detención, doctor Zambrano Pasquel, hablando de la detención del alcalde Aquiles Álvarez, ¿responde a una persecución política? Desde su punto de vista, ¿cuál es la situación jurídica de él? A ver, Aquiles Álvarez, su domicilio fue allanado por la fuerza pública. Fue allanado con un argumento falso, porque se dijo que se trataba de un caso de delito flagrante. Ojo, pero ¿qué flagrancia? ¿Qué le encontraron? Él nada. Y ya a este momento va apareciendo que el objeto jurídico ahora va maquillando delincuencia organizada por presunto lavado de activos que tendría como fuente o delito primario una supuesta evasión tributaria. Pero si se mira el caso AAA, se habla de contrabando de combustible. Y el contrabando de combustible, ¿qué es lo que genera? Evasión tributaria, porque se compra a un precio subsidiado y se vende a un precio normal, con lo cual el Estado pierde. Si eso es así, entonces aquí sí se está violentando un principio universal que dice non bis in idem. Nadie puede ser juzgado 2 veces por los mismos hechos. Eso es parte de la historia, porque la otra parte de la historia es cómo el poder político ha manejado el proceso contra Aquiles Álvarez, este nuevo caso que le llaman la goleada. Ajá. No sé si serán por los goles que el gobierno le mete, porque a ver, el fiscal general encargado, yo no lo conozco, asumo que debe ser un gran jurista, me parece que es de apellido Andrade o Alarcón, bueno, va por ahí. ¿Qué ocurre? Ese fiscal, el encargado de hoy, es el fiscal que manejó el caso AAA. Ojo. Incluso es interesante recordar que hoy la Corte Constitucional, que es el último gran bastión en el Ecuador de respetar el Estado de Derecho, ha empezado a examinar ya la forma como se designa en calidad de fiscal encargado a este doctor, que debe ser un gran jurista, me parece que es Alarcón, porque se está cuestionando que si era un fiscal encargado, debió examinarse en la carrera de la fiscalía, en la carrera general, qué fiscal era más opcionado. Y hay muchos fiscales con mucho más merecimiento. Entonces, la Corte Constitucional puede en este momento intervenir y decir no fue constitucional la designación, y con eso se iría al banco y tenían que nombrar por lo menos a otro fiscal encargado. Y en el tema también de la Fiscalía General del Estado, quien preside la comisión de selección, el caso no es que
sea una abogada que tenga 27 años. De pronto puede ser un genio, no la conozco. Claro. Pero sin ninguna experiencia preside una comisión de selección del fiscal general del Estado. Es decir, empiezan las sombras a hacerse más notorias. Ya veremos qué pasa con el caso del fiscal general. Pero actúa un fiscal que de una provincia de la Amazonía. Entonces lo traen de la Amazonía, es el fiscal que sigue en el caso AAA, es el fiscal que lo ponen a trabajar en el caso Goleada. Pues bien, el fiscal, ahí sí, de consuelo con el juez. El juez se llama Jairo García. Reitero, yo no tengo nada contra Jairo García, pero es un juez y dos más que están severamente cuestionados. El otro es un juez de apellido Quito y la otra es una señora, no recuerdo el apellido, pero que ellos están sometidos, los tres, incluyendo Jairo García, a una investigación por parte de la Fiscalía General del Estado por actos de corrupción. ¿Por qué? No, como es una indagación previa, eso se mantiene bajo reserva. Sucede que a estos tres jueces les allanaron oficinas, domicilio, etcétera, y les encontraron cerca de $90,000 en dinero, después de que habían resuelto medidas a favor de familiares del líder de comandos de la frontera, un narcoterrorista. Por eso interviene el Consejo de la Judicatura. Claro. El Consejo de la Judicatura lo suspende en el ejercicio del cargo. Lo suspende y hay un proceso que, según se conoce, terminaría en abril, donde podría ser el juez Jairo García destituido. Entonces, miremos el escenario. ¿Por qué yo sostengo que el juez no tiene imparcialidad, no tiene independencia? No sé si tenga probidad, sinceramente, porque está actuando. Tiene la presión de la Fiscalía General del Estado, que lo investiga. Es como que actúe con una pistola en la cabeza, ¿ya? Porque la Fiscalía cualquier día puede formularle cargos y pedir incluso la prisión y meterlo preso. ¿Ya? Primero. El otro tema es que tiene pendiente el proceso de destitución en el Consejo de la Judicatura, que lo resolvería en abril. Por eso es que el nefasto Godoy lo reintegra al cargo. Y ojo, él actuaba como juez de flagrancia. El caso contra Aquiles Álvarez no fue sorteado. Se esperó a que Jairo García tenga la competencia como juez de flagrancia y hace el proceso, lo desarrolla a la medianoche. Primero dijo que era totalmente público, luego a puerta cerrada. Nadie sabe cuáles fueron los argumentos de la Fiscalía y los fundamentos del juez para resolver. Es que en el Ecuador no hay control de la imputación en la formulación de cargos que hace la Fiscalía, como no hay control en la etapa intermedia cuando se hace una acusación. ¿Para qué? En la etapa preparatoria de juicio. Los jueces no son convidados de piedra, pero los jueces no actúan ejerciendo un control de la imputación para saber si hay elementos o no. Eso es la Fiscalía. Entonces, la Fiscalía tiene que presentar los elementos que permiten objetivamente adecuar una conducta a una hipótesis de delito. Y el juez tiene que examinar si esos elementos se reúnen o no. Y además el juez tiene que examinar si la Fiscalía presenta suficientes elementos como para qué, para ordenar una prisión preventiva. Pero es que la prisión preventiva no cumple los criterios, evitar riesgos de fuga. ¿A dónde se va a fugar el alcalde? Tiene su cargo, su familia, su casa, sus cónyuges, sus hijos. Es que es inaceptable que pueda obstaculizar la investigación, no tiene sentido. Esa prisión preventiva fue ilegal, abusiva, arbitraria. Está apelada y ojalá que una sala en Quito se mantenga al margen, lo cual es dudoso, pero que actúe al margen de la presión política, para que actúe con independencia y con imparcialidad. Si eso fuese así, y va a haber independencia e imparcialidad,
Aquiles Álvarez tiene que ser puesto en libertad, tiene que revocarse la injusta privación de la libertad. Y algo más, el juez ordena que vaya a la cárcel 4, o sugiere, yo no sé. ¿Quién tiene más poder, el juez o el SNAI? Ahora el SNAI. ¿El SNAI a dónde lo manda Aquiles Álvarez? A la cárcel de Cotopaxi, la Tacunga. La Tacunga, sí. Altamente peligrosa. Una cárcel violenta. Se dice que esa cárcel está dominada por los lobos. Se dice que por $5 a cualquiera le cortan la cabeza. Bueno, allí está el mensaje del poder político de Aquiles Álvarez de tenerlo en la cárcel, en la Tacunga. Entonces, fíjense, la situación de Aquiles Álvarez Qué pena. es grave. Y luego, Sí. pues, hay otras medidas del gobierno de tomarse por asalto algunas dependencias del municipio de Guayaquil. Sí. Miren, probablemente en la administración de Febres Cordero y de Jaime Nebot jamás habría esto ocurrido. Y aquí yo sí, como ciudadano que ama esta ciudad, aunque no nací en ella, pero la quiero como tierra propia. Claro. Yo digo, es mi tierra de adopción, pues yo soy peninsular. Y es hora que la gente reclame por un acto de persecución al alcalde de la ciudad. Ha habido por ahí algunas voces tibias, pero nada más. Hay temor al poder político, es muy posible que sea así. Pero Aquiles Álvarez está secuestrado por el poder político. Persecución política Doctor, prácticamente. Una situación justamente de esta temática. También se señala de que no debieron haberlo juzgado allá en Quito, sino aquí, porque aquí es su lugar de residencia, entre otros criterios, ¿no? Y aparte de esto, mi querido doctor, es lo que el presidente señala y dice de que gracias a que fue capturado el alcalde criminal, en esos términos, Sí, yo se escuché. nota de que las muertes violentas han bajado en un 28% en la ciudad de Guayaquil. Lo toma como un logro. ¿Qué opina de eso? Es una propaganda totalmente en desacuerdo con la realidad que vivimos. Sin duda que sí. Mire, yo no sé si al presidente le dan datos falsos, Lo tiene. porque, mire, en la ciudad de Guayaquil y en Durán, en un día hubieron 7 muertes violentas. Y otros descabezados. Miren, en Manabí, Ni qué decirlo. en Manta, primer mes de enero había más de 50 muertes violentas. Es impresionante, hay sectores en la provincia de Los Ríos donde hay tasa de muerte violenta de más de 300 muertes violentas por 100.000 habitantes. Yo no sé sinceramente el poder político en qué país vive, porque la realidad es otra. Yo no digo que esté mal que se gasten recursos en implementar la seguridad, Claro. pero la seguridad, dicen las personas entendidas, sigue creciendo la inseguridad en el Ecuador. ¿Ya? La tasa de muertes violentas se ha disparado mucho más en apenas 2 meses de este año 2026. Y por otra parte, se dice que la cárcel del encuentro para 700 personas, tengo entendido que costó $60 millones. No tengo la cifra exacta, menciono lo que he escuchado. Pero incluso hoy se publicita que se quiere construir una cárcel a los Bukele para 15.000 presos. Hay que preguntar, que lo dijo el señor presidente, con todo respeto, Bien. hay que preguntar, ¿cuánto va a costar esa cárcel para 15.000 presos? ¿Cuánto? ¿600 millones de dólares? ¿700 millones de dólares en un país quebrado? Es que es necesario transparentar incluso en qué se gastan los recursos del Estado. La inseguridad es un desastre en el Ecuador y sinceramente aparecen algunos ministros lamentablemente con falsos mensajes. Hay un incumplimiento sostenido en el tema de seguridad y un incremento de la criminalidad que no para. A propósito de la inseguridad, doctor, ¿usted cree que el plan del gobierno no ha dado ningún resultado, En más o términos de menos, en seguridad. términos de seguridad? Bueno, yo quiero mirar un resultado. Un resultado positivo puede ser la prisión de Fito y el envío a Estados Unidos, sí. La recaptura de Fede también. Puede ser que
se dice que alias Pipo también está en la cárcel ya del encuentro y va a ser extraditado a Estados Unidos. Y algún entiendo que el hermano del negro Willy ya viene también a Ecuador. No es tan malo que se capturen a los líderes y cabezas de las organizaciones criminales, pero el gobierno tiene que entender, porque así pasó con los grandes carteles mexicanos y con los carteles colombianos. Desaparecían las cabezas. Hay una reproducción en Colombia, 3 grandes carteles, el de Cali, el de Medellín, el cartel del Pacífico. Hoy hay cientos de carteles hormigas. En México está preso, ojo, la presidenta Sheinbaum entregó al gobierno del presidente Trump 55 o 56 líderes de organizaciones criminales. Están en Estados Unidos. Está, sin duda, está el Chapo Guzmán, los hijos del Chapo Guzmán que llevaban fentanilo. Ha entregado el Mayo Zambada. Sí, los criminales más importantes de México están en cárceles norteamericanas. La mayoría va a ser condenado a prisión de por vida, otros van a llegar a acuerdos reparatorios, dando información, etcétera. Pero ha disminuido el tráfico de drogas en México, ¿no? El nivel de violencia tampoco, porque México sigue siendo el país más violento de toda la región, de Centroamérica y Sudamérica. El segundo país más violento es Ecuador. Sí, lamentablemente. El tercero es Brasil. El cuarto es Colombia. Esa es la realidad que tiene que mirar el gobierno. El nivel de violencia que desincentiva además la posibilidad de cualquier inversión. ¿Quién quiere invertir en un país en crisis con un altísimo nivel de inseguridad? Nadie. Doctor, finalmente de mi parte al menos, esta otra pretendida reforma en el sentido de que las Fuerzas Armadas no quieren ser escrutadas, si se quiere, por los medios de comunicación, como que hay una especie de censura inconstitucional, diríamos, porque se quieren abstraer de las realidades, es decir, si tú me caes mal, no tengo por qué darte información, por muy miembros de las Fuerzas Armadas, una institución que sea, hay un escenario legal y constitucional que hay que respetarlo, porque es ir contra esta de la prensa y libertad de expresión. Sin duda. Yo soy muy partidario del derecho a la libertad de información, de opinión y de expresión. Pero también yo reclamo siempre el derecho a la honra, al prestigio, a la dignidad de las personas. En el Ecuador de hoy no hay censura previa, porque la Constitución dice que quienes se consideran afectados tienen derecho a pedir una rectificación y dice sin perjuicio de las responsabilidades posteriores, o sea, no hay control previo, sí control posterior. Para poner las cosas en el lugar. Entonces, esta decisión de las Fuerzas Armadas es inconstitucional. Parecería ser que las Fuerzas Armadas, lamentablemente, en esto deben tener pésimos asesores, que además violenta este respeto a la convencionalidad, porque el sistema interamericano de derechos humanos, y recuerdo casos como uno muy importante, Kimmel versus Argentina, del año 2005, donde incluso a Kimmel se lo condena porque seguramente dijo lo que él creía que tenía que decir un historiador y sociólogo argentino por los abusos de la dictadura militar argentina. Perfecto. Kimmel fue incluso condenado a prisión, condenado a sanciones que él no podía pagar porque era un hombre que vivía su trabajo como no buen fue periodista. También. ¿Ya? Pero el sistema interamericano le dio la razón a Kimmel, y en Argentina dieron marcha atrás en todas las sanciones a Kimmel. Y el sistema interamericano dejó establecido y dijo, la responsabilidad sí existe, pero tiene que ser una responsabilidad ulterior, no previa. No hay censura previa. Entonces, lamentablemente la posición de las Fuerzas Armadas es equivocada. Los malos asesores, esos malos abogados ya debieran botarlos del cargo, porque en realidad aquí sí ha habido un reclamo, y está bien, de sectores de la comunicación afectados. Hay que respetar el derecho de la libertad de información, sin perjuicio de la responsabilidad de quien, como yo digo, pise líneas rojas. Pero no puede haber censura previa. Ojalá que las Fuerzas Armadas rectifiquen
porque esta posición ha sido lamentablemente equivocada. Muchísimas gracias, doctor, por su participación. Muy gentil. Muchas gracias. Así es, de mi parte también, doctor, es un gusto tener una entrevista excelente con usted por el día de hoy. Varios puntos aquí.